Vamos a ver la exégesis. Mm, Mira, me quedé aquí con Clarisa. Solamente vimos los primeros tres pasos. Eh, Hace algunas semanas vimos lo del contexto histórico-cultural y todo esto, que es previo a lo de la exégesis. Pero ya entrando en materia, estábamos tomando como ejemplo la exégesis de Marcos 1:14 al 20. Esto vendría siendo la perícopa famosa o la delimitación del texto. ¿De dónde a dónde voy a hacer exégesis? No voy a hacer exégesis de todo el capítulo de Marcos, de todo el capítulo 1, no, del 14 al 20. Son 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 7 versículos. Pero esos 7 versículos hay que traducirlos todos, ¿no? Entonces, ¿de dónde se toma la delimitación del pasaje? Desde la idea principal, es toda una unidad de pensamiento, desde el 14 al 20 hablando del griego. No podemos, en algunos institutos bíblicos se lleva la materia de exégesis, pero se hace desde el español y realmente eso no es una exégesis. ¿Por qué? Porque pues estás ya tomando un idioma secundario y es una traducción, entonces no se puede, pero bueno, a lo mejor algunos elementos se alcanzan a rescatar. No digo que esté del todo mal, pero realmente eso no es una exégesis, ¿verdad? La exégesis es esto, o sea, tomar un pasaje, una unidad de pensamiento completo desde el griego, no en español. Entonces sería el ejemplo que tomaríamos exégesis de Marcos 1:14 al 20. Primero tenemos observaciones iniciales de que del Evangelio de Marcos. Lo que yo le comentaba a Clarisa es que para la exégesis vamos de lo general a lo particular. Entonces vamos haciendo precisamente un análisis histórico-cultural, un análisis del contexto literario del Evangelio de Marcos. Estamos tomando solamente 7 versículos del primer capítulo, pero para todo esto necesitamos argumentar porque al final de cuentas la exégesis es una argumentación de todo el Evangelio. Entonces, el Evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, nos muestra una biografía de Jesús. No habla de su nacimiento, ni de su genealogía, ni de su línea genealógica. El autor narra sobre los hechos de Jesús, el bautismo, sanidades, milagros, enseñanzas. Si te fijas en las observaciones iniciales, en 3 o 4 líneas tienes que dar una descripción general de lo que es el libro que estás tomando. En este caso, pues es el Evangelio de Marcos, pero si es una carta, si es el libro de los Hechos, si es el Apocalipsis, etcétera. Entonces, en observaciones iniciales, en 3 o 4 renglones, damos un vistazo, ¿verdad? Una observación un tanto panorámica, que ahorita ya vamos a entrar un poquito más en eso. El Evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, no muestra una biografía de Jesús. Bueno, entonces por eso Marcos es tan corto, ¿verdad? Tiene solamente 16 capítulos, a diferencia de Mateo, de Lucas y de Juan. Entonces, muy bien, a diferencia de Mateo y Lucas, Marcos no muestra una biografía, no habla del nacimiento de Jesús ni de su línea genealógica, y el autor narra sobre los hechos de Jesús, su bautismo, sanidades, milagros y enseñanzas. En estas 3 líneas, el que está haciendo la exégesis, que está pensando en quién lo va a leer, porque obviamente estás escribiendo para alguien. Es decir, tu exégesis la va a leer alguien, ¿no? Entonces tú tienes que explicarle a ese alguien qué es lo que pasa con el Evangelio de Marcos. Aquí a grandes rasgos, el Evangelio de Marcos, a diferencia de los otros, no le interesa las genealogías, no le interesa la biografía en sí, sino ciertos hechos concretos de Jesús, el bautismo, sanidades, milagros y sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando avanzamos ya en los complementos, que sería la visión panorámica, es un evangelio que en su narrativa muestra una rápida sucesión de eventos en la vida de Jesús. Se cree que la mención de Rufo en el capítulo 15-21, al ser el más corto de los evangelios, tiene a lo mejor menor cantidad de material exclusivo, porque menciona a Rufo, se cree que el evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Entonces, ya de aquí de entrada, en la visión panorámica que estamos dando el Evangelio de Marcos,
nos damos cuenta que por eso omite la cuestión de las genealogías. Para los judíos es indispensable, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú fueras judía en el 2022, tendrías que saber de cuál tribu eres tú. O sea, de irte hasta atrás, literalmente, ¿no? Y sacar tu genealogía hasta ahorita y decir, no, pues yo soy Daniela de la tribu de Benjamín, ¿no? Como Pablo. Bueno, ¿por qué? Entonces, por eso también es como que un poquito lo absurdo que puede sonar muchas personas que somos cristianos, que no tenemos nada que ver con los judíos. Aprendiste la palabra shalom y, yo tengo raíces hebreas. Claro que no. Pero bueno, por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. ¿Por qué? Porque para ellos, para los judíos, es muy importante la genealogía. Por eso Lucas y Mateo argumentan la genealogía de Jesús, uno por la genealogía de José y otro por la genealogía de María, para decir que Jesús es el Mesías, es el Cristo que tanto se esperaba. Pero en el caso de Marcos no le interesa eso, está más bien mencionando cosas un poco más concretas, ¿verdad? Entonces, Romanos 16:13 también sugiere que Rufo es la persona a quien Marco le escribe y sugiere que el libro de Marcos fue escrito para los romanos por esta razón, porque se menciona a Rufo, como en el caso de Lucas que menciona a Teófilo y decimos, bueno, Teófilo puede ser un potentado, puede ser alguien, un magistrado, alguien importante en Grecia y sobre todo por el nombre, entonces se cree que Lucas es financiado por Teófilo para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En el caso de Marcos, por la mención a Rufo y por la estructura y lo que escribe Marcos, se cree que escribe para los romanos. Entonces a los romanos pues, no les interesan mucho las genealogías, o sea, no tiene caso como argumentar por qué Jesús es el Cristo para los judíos si los romanos quieren como que algo más concreto, ¿no? Las horas se expresan al estilo romano en el Evangelio de Marcos y las costumbres judías son explicadas, puesto que el libro se escribe en griego, las expresiones de otros idiomas se traducen al griego. Entonces, en la visión panorámica, si te fijas, está el que está haciendo la exégesis está argumentando como un contexto, como una intención del autor, a quién le escribe, por qué, para qué y por qué omite otras cosas a diferencia de los evangelios, de los otros tres evangelios, que aquí sí se puede hacer una comparativa, porque los cuatro evangelios son cuatro miradas distintas de la historia de Jesús, pero en el caso de Marcos es el más cortito, es el más concreto por esta razón, ¿no? Le está escribiendo a los romanos, se sugiere esto por la mención a Rufo y por el estilo, por ciertas características que tiene que ver con los romanos. Después del anuncio de Jesucristo, el siervo de Dios, por Isaías 1, del 1 al 3, y Juan el Bautista, y su confirmación por Dios y los ángeles, Marcos dedica la mayor parte de su material al ministerio de los milagros de Jesús. Sigue la maravillosa narrativa de sus juicios y muerte. Con un relato cronológico del siervo de Dios haciendo expiación por el pecado humano, el libro concluye con el siervo resucitado. Marco registra algunos acontecimientos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra, según el 16:1 al 20, incluyendo el mandamiento a sus seguidores de ser testigos suyos alrededor del mundo. Entonces, si te fijas desde la entrada, ¿no? ¿Cuál es nuestra cita? ¿Cuál es nuestro marco? ¿O cuál es nuestra perícopa o nuestra unidad de pensamiento? Como ya tenemos una unidad de pensamiento, las observaciones generales, observaciones iniciales, tienen que ver con el Evangelio de Marcos, no precisamente con el capítulo 1 todavía. Entonces, en la visión panorámica debemos, si te fijas, son dos párrafos nada más. En esos dos párrafos tenemos que describir, no obligatoriamente que nada más sean dos párrafos, ¿no? Pero la intención es que sea breve la descripción panorámica del libro que tú estás tomando. Eso es la clave, ¿no? Entonces aquí, si te fijas, se argumenta que Marcos escribe para los romanos y se cree que, o más bien se ve en análisis general que Marcos escribe sobre el siervo de Dios, sus juicios, su muerte, etcétera. Entonces la visión panorámica tendría que ver con esto. Por ejemplo, si tu exégesis tiene que ver con la primera carta a Timoteo, tú tendrías que dar una visión panorámica de esa carta. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de lo general a lo particular. Autor. Fue escrito por Marcos, aunque no hay unidad en cuanto a cuál Marcos fue. La gran mayoría de los críticos entienden que el escritor fue Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, de quien leemos en los Hechos 12:12 y quien fue el sobrino de Bernabé, según Colosenses 4:10. Aquí lo que yo le mencionaba a Clarisa, y es algo que debes de tomar nota, es, por ejemplo, cuando decimos esta descripción, la gran mayoría de los críticos entienden que el escritor fue Juan. Entonces, a esto se le llama el autor ausente, la mayoría de los críticos. ¿Por qué? ¿Cuáles críticos? Entonces, si de preferencia tú tienes en tu bibliografía algunos críticos que hablan del Evangelio de Marcos o del libro que tú estás tratando, sí sería importante que lo pusieras. En la gran mayoría de los críticos, como Flavio Josefo, por ejemplo, que es un historiador, dicen que fue Juan Marcos, porque ya eso le da más peso a tu argumento. Porque aquí no necesariamente está mal, pero sí deja como esa laguna, deja un poquito la especulación de pues cuál crítico, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo una tesis, cuando estás haciendo un documento académico, es importante poner tus referencias, con base en quién te estás argumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no serían tus ideas, sino las ideas de ese autor. Aquí te digo, no necesariamente está mal, porque ya nos está dando una descripción de quién fue el autor probablemente. No hay que ponerlo como en el Instituto Bíblico como lo básico, ¿no? ¿Quién fue el escritor? Marcos, sigamos. No, hay que argumentar por qué probablemente fue ese autor, ¿no? Y ya acá sí tiene una referencia. Fecha y lugar, acerca de la fecha de este evangelio, de la cual nada de seguro se sabe, si podemos confiar en la tradición referida por Irineo. Si te fijas, a diferencia del autor, aquí ya la fecha y lugar, quien está haciendo la exégesis, está tomando un argumento desde la patrística, es decir, desde uno de los padres de la iglesia, según la tradición referida por Ireneo, que opina que fue escrito en Roma después de la partida de Pedro y Pablo, y si por el término partida hemos de entender su muerte, podemos fecharlo entre los años 64 y 68. Pero con toda probabilidad, esto es demasiado tarde. Sería probablemente más aproximado a la verdad el fecharlo como 8 o 10 años más temprano. Entonces, probablemente en el 54, 58 después de Cristo. Pero si te fijas, el argumento se siente más sólido. ¿Por qué? Porque dice acerca de la fecha de este evangelio, de la cual nada de seguro se sabe, si podemos confiar en la tradición referida por Irineo, es decir, ya estamos poniéndole una referencia, un autor. Si no ponemos esto, en el caso de la fecha y lugar que está mencionando Irineo, entonces queda como pues un tanto ambiguo y el argumento es, bueno, ¿quién dice eso, no? ¿Quién dice que probablemente es en el 68 y 64? En este caso es Irineo. Entonces, tu peso, al peso al argumento que le estás dando, tiene más valor. ¿Por qué? Porque le estás dando una referencia con un autor, ¿no? Un estudioso, un teólogo, alguien que tiene que ver con la patrística, está diciendo que probablemente fue en el 64 o 68. Luego, acá dice, bueno, pero con toda probabilidad es demasiado tarde, es decir, esto es lo que dice Irineo, pero también hay la probabilidad de que sea 10 años más, más reciente. Entonces, probablemente 54, 58. Esto es muy importante porque me decía Clarisa que ustedes ya están haciendo su tesis. Eso es muy importante para sus argumentos de la tesis. No pongan a autores ausentes, ¿verdad? Según la tradición, se dice, bueno, sí, la tradición, pero ¿quién? ¿Quién es la tradición? ¿Quién lo dice? Irineo. Ah, muy bien. Ya investigas quién es Irineo, ya le das referencia al que te está leyendo y haces un argumento más sólido. ¿Por qué? Porque no te estás inventando nada, ¿no? O sea, estás diciendo, bueno, según este cuate, pues es lo que dice. Entonces, eso es un tip muy importante para las tesis. ¿Por qué? Porque somos muy dados, ¿no? Muchos estudiosos dicen, sí, pero ¿cuáles estudiosos? Por eso la broma en Facebook, ¿no? De que ponen en Facebook, según un estudio, se dice, sí, ¿cuál estudio? ¿Qué universidad? ¿Quién lo estudió? ¿Qué autor? ¿No? Y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque según un estudio reciente, esa es la frase. Entonces, esas son, pues, fake news, ¿no? O sea, son noticias inventadas o falsas. Y luego ya dicen la broma, ¿no? Según un estudio realizado por mí mismo, pues se dice esto, ¿no? ¿Por qué? Porque
la gente tiende a creer en ese tipo de frases nada más porque así comienza el argumento, según, ¿no? Según un estudio dice que sí, pero no te dice qué universidad lo hizo, no te dice qué disciplina, porque a veces es la universidad, no sé, de California, en su departamento de psicología, dice que según Margaret no sé qué, ok, ya te está diciendo que es la Universidad de California, te está diciendo que es la disciplina directa de la psicología o el programa de psicología o los estudiosos de psicología y luego ya Margaret no sé qué, entonces obviamente ya te está dando una referencia de una universidad, de una disciplina académica y de un académico. Entonces ya ahí cambia, ¿por qué? Porque si se supone que si tú lo buscas, vas a encontrar ese estudio. O sea, ese estudio existe. Entonces, por eso es importante, aquí pues obviamente sí podemos localizar a Ireneo. Yo le dije I con I, ¿verdad? Es Ireneo. Sí lo podemos localizar, ¿por qué? Porque es parte de la patrística. Entonces, tus argumentos van a ser más sólidos, obviamente, cuando citas a alguien, estás citando a alguien, ¿no? Y luego continuamos. Recipientes, ¿quiénes son los que reciben el Evangelio de Marcos, los cristianos en Roma? ¿Cuál es la ocasión? Bien, la ocasión es el año 64 después de Cristo. Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la ciudad de Roma y con ese pretexto instigó sí, una fiera persecución en la que perecieron Pablo y Pedro. En medio de una iglesia perseguida, viviendo constantemente bajo amenaza de muerte, Marcos escribió sus buenas nuevas, su evangelio. Claramente quiere que sus lectores saquen fuerza de la vida y del ejemplo de Jesús. Lo que fue cierto para Jesús debía serlo también para los apóstoles y discípulos de todas las épocas. En el corazón del Evangelio está el pronunciamiento explícito de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, según Marcos 8:31. Este pronunciamiento de sufrimiento y muerte no solo se repite, sino que se convierte en una norma del discipulado consagrado. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir el sentido y la esperanza del sufrimiento. Entonces, los recipientes tiene que ver con a quién le escribe el autor y qué es lo que les escribe. Y te vuelvo a reiterar, mira, aquí un solo párrafo estás describiendo a grandes rasgos a quién les escribe. ¿Cuál es el propósito? Presentar la persona, obra y enseñanza de Jesús. Te digo, obviamente les voy a dar los pasos que aquí puede parecer como que son muchísimos, sí son como muchos elementos, ¿no? Pero al final de cuentas, cada elemento te va llenando tu exégesis de tal manera que ya en total pueden salir 20 páginas, ¿no? 25 páginas. Entonces, por eso te digo, no sé por qué pensaron que seis exégesis era una buena idea. Muy bien, entonces, son pequeños párrafos que te ayudan a argumentar lo que vas, al punto que vas. Con base en estos argumentos voy a hacer la exégesis del capítulo 1, del versículo 14 al 20. Si te fijas de lo general a lo particular, ¿a quién le escribe? A los cristianos que están en Roma. ¿Y qué es lo que les escribe? Bueno, después de la persecución, pues el propósito es presentar la persona y obra y enseñanza de Jesús. Estilo literario. Aquí sería el contexto literario. El Evangelio está compuesto por perícopas, que son unidades individuales de narrativa o enseñanza, de las cuales hay diferentes tipos, hay diferentes características formales y han sido puestas en su contexto presente por los evangelistas. Quiere decir que es un... Perdón, ¿Perdón? ¿ese es el tercer punto después de los complementos? ¿O sigue igual? No, sería todavía el primero. Primero. Ajá. Por eso Ok. te digo que pareciera como, a la hora de desarrollarlo, pareciera un poquito confuso porque son como muchos elementos o subtemas, ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pudiéramos hacer es enumerarlo de diferente manera o nada más puntuarlo. Eh, Ujú. Primer paso esto, punto, 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 para no confundirnos, ¿no? Porque aquí quien hizo la exégesis lo hizo como enumeración y se tiende a como confundir. Y este sería como la última parte del primer paso, el estilo literario. El Ok. contexto literario, Evangelio están compuestos por perícopas que son unidades individuales de narrativa de enseñanza. Quiere decir que el Evangelio de Marcos está escrito de historias que son unidades de pensamiento completas.
de principio a fin. Ese sería el estilo literario de Marcos. So- eh, el Evangelio de Marcos está compuesta por perícopas o por que son unidades individuales de narrativa o enseñanza. Eso quiere decir que si Marcos te narra un milagro en el capítulo 2, por ejemplo, capítulo 2 del 1 al 10 te narra un milagro, no necesariamente el versículo 11 va a tener que ver o va a tener relación con el versículo 10. No sé si me explico. Es como, estoy diciéndolo así como que al... No te estoy diciendo que seguro es que cuando tú vas del capítulo, no, es un ejemplo, ¿no? El ejemplo sería que si del capítulo 2 del 1 al 10 te cuenta una historia, probablemente del 11 al 15 te va a contar otra diferente. O una que no tenga que ver, ¿verdad? Una con la otra. ¿Por qué? Porque son unidades individuales de narrativa o enseñanza. Es decir, Marco solamente está, esta enseñanza me interesa, la voy a poner. Este milagro me interesa, lo voy a poner. Y luego acá, la muerte de Jesús, ok, lo pongo. Entonces son unidades de pensamiento individuales. Ese sería el estilo literario de Marcos. Ya entraríamos en el segundo paso, sería los límites de la unidad del texto, precisamente la perícopa. Sería del capítulo 1, 14 al 20. El autor comienza desde el capítulo 1, versículo primero. Ya aquí si te fijas, en el primer paso, me voy a regresar rapidísimo y luego vuelvo aquí. En el primer paso son observaciones iniciales, los complementos, que es una visión panorámica, el autor, fecha y lugar, recipientes a quien les escribe, qué estilo literario tiene. Ya en el paso número 2 sería la unidad del texto. Aquí ya entramos en materia directamente con el pasaje del que vamos a hacer la exégesis. El primer paso tiene que ver con una mirada general, el segundo tiene que ver ya con el capítulo y ni siquiera, si te fijas, es de lo general o particular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza quien está haciendo la exégesis. El autor comienza desde el capítulo 1, versículo primero, hablando sobre Juan el Bautista del 1 al 8. Después pasa al bautismo de Jesús del 9 al 11, la tentación de Jesús del 12 al 13, y posteriormente inicia el versículo 14, como Jesús inicia su ministerio después del encarcelamiento de Juan 14 y 15, y por último el llamado de los discípulos 16 al 20. Entonces, si te fijas, lo que está haciendo el autor de la exégesis es que te está ubicando de todo el capítulo 1. De todo el capítulo 1, yo solamente voy a analizar o voy a hacer la exégesis del 14 al 20, pero necesito contextualizarte. Este sería como el contexto inmediato, ¿no? El contexto inmediato es qué trata todo el capítulo. Todo el capítulo, bueno, del 1 al 8 habla de Juan el Bautista. Del 9 al 11 habla del bautismo de Jesús. Del 12 al 13 es la tentación de Jesús. El 14 inicia el ministerio después del encarcelamiento de Juan y el 15 también. Y ya del 16 al 20 vemos el llamado de los discípulos. Entonces, los límites de la unidad del texto sería Marcos 1, 14 al 20. En tu caso sería, no sé, Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 8. Una idea, ¿no? Entonces, esa es tu unidad. Y luego ya describes todo el capítulo. Si te fijas en 4 líneas, te está diciendo todo, ¿no? Todo el capítulo. No tienes que entrar tanto en mucho rollo, ¿verdad? Y no, en poquito puedes hacer mucho. 3, discernir el papel de la unidad dentro del contexto más amplio. Aquí también ya empiezo a argumentar quien hace la exégesis con algunos autores, ¿no? En el comentario de Robertson sobre el capítulo primero dice que Marcos comienza la narración del ministerio activo de Jesús y es seguido por Mateo y Lucas. Marcos sigue indudablemente la predicación de Pedro. Si no fuera por el cuarto evangelio, desconoceríamos el año y obra en varias partes del territorio, Perea, Galilea, Judea, Samaria, precediendo al ministerio en Galilea. Juan da material suplementario al de los evangelios sinópticos. Aquí en general el arresto de Juan tuvo mucho que ver con la partida de Jesús de Judea a Galilea. Entonces, discernir el papel de la unidad dentro del contexto más amplio. Y luego ya entra en los versículos que le corresponden. De los versículos 16 al 20, o sea, ya no te va a hablar de otros versículos. Ya a partir de aquí va a ser los versículos que va a ser la exégesis. De los versículos 16 al 20, vuelve a atrapar la imagen de Jesús en acción. De ahí hasta el final del capítulo 1, vemos a Jesús
llamando a sus discípulos del 16 al 20, liberando a un hombre que tenía un espíritu inmundo del 21 al 28, sanando a la suegra de Pedro del 29 al 34, predicando en Galilea del 35 al 39, sanando a un leproso del 40 al 45 y continúa así hasta el capítulo 3. Ya para el capítulo 4, Marcos empieza a describir las parábolas de Jesús. Entonces se va del 16 al 20, esta es mi unidad, y luego los demás versículos hasta el capítulo 3 tienen una cierta relación. Ya en el capítulo 4, Marcos cambia de idea. ¿Por qué? Porque está metiendo parábolas a partir del capítulo 4. Y bueno, ya vendría después de discernir el papel de la unidad dentro del contexto más amplio, sería entrar en la traducción provisional. Entonces, ya entraríamos directamente al griego, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 1, 14 al 20. Y bueno, aquí está el capítulo, el versículo 14, 15, 16. Yo solamente puse estos tres versículos pues para tomarlo de ejemplo, ¿no? Pero entendemos que es hasta el 20. Entonces, la traducción provisional sería pues el análisis gramatical del pasaje, ¿no? Aquí está una preposición, una conjunción, y luego abajo en negrito está el texto en griego, y en azul está el texto, la traducción, perdón, sin estar refinada, ¿verdad? La traducción literalmente de cada palabra. Entonces, se hace una traducción provisional, que ya ese sería el paso número 3, la provisión, discernir el papel dentro del contexto más amplio, y ya la traducción provisional de los versículos que corresponden a tu perícopa o a tu unidad de pensamiento completo, y luego pues ya entraríamos en la diagramación gramatical, que yo creo que ya sin falta tenemos que verlo. Bueno, estoy pensando en darles todos los pasos para que ustedes tengan el formato, y luego a lo mejor eso no nos ocupa mucho tiempo, pero sí necesitamos ya entrar en la cuestión de la diagramación gramatical. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene un porqué, valga la redundancia, y tiene un espacio específico, ¿verdad? Cómo hay que ir colocando cada palabra en griego. Si te fijas, aquí está el capítulo 1.14, 1.15, y luego se va desarrollando, ¿verdad? Se empieza con el caso nominativo, en este caso el sujeto, que es Jo Jesus o Jo Jesús, y luego a partir de que él es el sujeto de la oración, se desarrollan las ideas primarias y secundarias, ¿no? Entonces, aquí está una preposición. ¿Dónde va colocado? Esto sí necesitamos darle un repaso, porque son por lo menos 4 diagramas. Ese sería el primer diagrama, el gramatical. Primero la cuestión gramatical desde el griego. Todo eso va en tu exégesis. Por eso también se hacen muchas hojas. Porque imagínate que por ejemplo, esta exégesis que estamos tomando de Marcos 1, 14 al 20, la pura diagramación gramatical son como 3 páginas, más o menos. ¿Por qué? Porque es versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 20. Entonces son 7 versículos. En diagramación en esta forma, pues te va a ocupar mucho espacio. Entonces por eso la exégesis sale tan extensa también, ¿eh? No es como que todo escribir párrafos, no, no. Pues tiene que ver también con esto. Entonces, si son 4 diagramas eh, diferentes, pues ponle tú que sean un aproximado, dependiendo de cuántos versículos tienes para tu exégesis, pero un aproximado de unas 7, 8 páginas te andan saliendo de los puros diagramas. Ya lo demás, que serían unas, no sé, 15 páginas, son contenido, ¿no? Es argumentar, es todo lo que hemos visto. Entonces, la primera diagramación es la gramatical. Partimos de aquí, partimos de la diagramación gramatical. Luego la siguiente es un diagramado semántico y una traducción provisional. Tiene que ver con el griego. Ponemos también en el griego la diagramación. Si te fijas aquí en la primera, solamente los puntitos son color azul, las líneas color negra. En la diagramación gramatical. Ya en el diagrama semántico y en la traducción provisional, tenemos las líneas azules, las líneas negras y las líneas rojas para diferenciar, que este sería el diagramado semántico. Aquí encontramos
en el versículo 14, ¿cómo encontramos la perícopa? Porque casi siempre la narración va a iniciar con el sujeto. Casi por general va a decir, Jesús hizo esto, esto, esto y esto. Luego Jesús fue para allá. Y luego cuando dice eso, te está diciendo que el sujeto de la oración va a tener un suceso de eventos o va a tener un suceso de acciones que ya vienen a ser secundarias. Por eso es lo principal. Si te fijas, y aquí está con negrita, Oh Jesus, y luego la flechita para acá, ¿verdad? Indica varias cosas. Indica varias cosas. Primero, indica la circunstancia de meta ta para sonetai, para dote naiton joanen. Entonces, abajo, para arriba está la circunstancia, para abajo está el lugar. Eisten Galilean, estaban en Galilea, ¿no? Y arriba está la circunstancia, para abajo sería el propósito, y luego se va desarrollando las ideas como una identificación simultánea, pertenencia, y luego abajo la explicación, exhortación, pertinencia. Entonces, si te fijas, el primer diagrama tiene que ver nada más con lo gramatical, ¿no? Pones tu diagrama gramatical, cómo iría cada elemento, dónde va una preposición, dónde va un verbo, dónde va el sujeto, etcétera. Ya en la segunda, pues si estás narrando, por ejemplo, aquí, evento. ¿Dónde empieza el evento? En el 14. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el propósito? La identificación, etcétera. Entonces, por eso las líneas rojas. Luego seguiría la traducción provisional. Primero, diagrama gramatical. Segundo, diagrama semántico y traducción provisional. Es decir, estás poniendo algunas palabras en español para entender cuál es el propósito de lo que te está narrando el autor según el diagrama. Luego sería una traducción provisional. Ahora lo pondrías, pero en español. Jesús vino. ¿Cuál es la circunstancia? Pero después de ser entregado Juan, esa es la circunstancia. Jesús vino. Lugar a dónde? A Galilea. ¿Cuál es el propósito de que Jesús haya llegado a Galilea? El propósito es proclamando el evangelio. Y luego, ¿cuál evangelio? Que del reino, pertenencia de Dios. Si te fijas, en el diagrama te va señalando, te va desglosando cada versículo. Versículo 15. Y, ¿cómo empieza el versículo 15 con una conjunción? Y, diciendo que ha sido cumplido el tiempo, explicación. Y ha acercado el reino, pertenencia de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios. Exhortación, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, si te fijas, ya aquí sería la diagramación, pero con una traducción desde el griego. Simplemente vas a traducir lo que empezamos acá, ¿verdad? Oh Jesus, el ten. Entonces ya acá en la traducción sería Jesús vino. Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. Entonces, la diagramación nos va a ayudar para ir ubicando cada uno de los elementos, ajá, como más gráficamente, ¿verdad? ¿Cuál era la circunstancia o cuál era como el contexto así a grandes rasgos? Bueno, pero después de ser entregado Juan, Jesús vino. O sea, a partir del momento en que Juan es entregado, a partir de ese momento, Jesús tiene esta serie de acciones. Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios, diciendo que ha sido cumplido el tiempo y ha acercado el reino, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ya después de esto tendremos otra diagramación que tiene que ver con identificar palabras repetidas, dispositivos de transición y paralelismo. Entonces, si te fijas, mira, para ir diferenciando cada diagrama, se utilizan los colores, ¿verdad? Primero azul, para el diagrama gramatical. Luego al diagrama azul con negro le agregamos el rojo, que tiene que ver con lo semántico. Luego, quedan igual las líneas azules, rojas y negras, pero ahora con traducción. Y en este caso tendremos las líneas azules, rojas, negras, las palabras en griego, lo semántico que sería la circunstancia, el propósito, etcétera. Y ahora vamos a enmarcar o vamos a encerrar las palabras que se repiten.
Aquí se repite la palabra evangelión, basileias, que es reino. Luego kai, la preposición kai también se repite varias veces. Basileia, evangelión. Entonces, por lo menos en el versículo 14 y 15, evangelión se repite dos veces, basileia se repite dos veces y kai, que es la preposición, se repite dos veces. Los dispositivos de transición, es decir, cómo va la transición de la idea. Primero, versículo 14. Pero después de ser entregado a Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios. Ahí termina una idea. Y ya la conjunción y en, en esto de identificar las palabras sería un dispositivo de transición. ¿Por qué? Porque está uniendo la idea del capítulo del versículo 14 con la idea del versículo 15, ¿verdad? Después de ser entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios y esta conjunción y que está ubicada aquí, si te fijas, las otras conjunciones están acá porque tienen que ver con la misma idea del versículo, pero aquí está uniendo el versículo 15 con el versículo 14. Por eso se pone de otro color. Este es el dispositivo de transición. ¿Cómo va la transición de la idea? Aquí está identificado. Bueno, luego se hace un bosquejo provisional del pasaje. Debo confesarte, Daniela, que a mí no me gusta dar las clases de homilética, no me gusta dar clases de homilética. Cuando, cuando empecé a ver estas clases de la exégesis, ¿por qué? No digo que esté mal la homilética, pero generalmente predicamos ideas secundarias. Por ejemplo, para que tú prediques realmente la esencia del texto, lo que el autor quiere decir, necesitaríamos hacer exégesis y luego hacer un bosquejo de esta manera. Esto es provisional, al final vamos a tener un exégesis o una predicación más completa, ¿no? Pero esto sería provisional. Bosquejo del pasaje, Marcos 1, 14 al 20. Primero, Jesús vino a Galilea, 14 y 15, con un propósito, proclamar el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Dios, anunciar que el tiempo se ha cumplido, que se ha acercado el reino de Dios, con una exhortación al arrepentimiento y a creer. Si te fijas, la primera división se sale del versículo 14 y 15. Luego, en segundo lugar, Jesús vio a Simón y Andrés, versículos 16 al 18. Descripción, versículo 16, eran hermanos, eran pescadores, los llamó, hubo un llamado en el 17, la acción de ir tras de él, la promesa, yo haré de ustedes, propósito, lleguen a ser pescadores de hombres, resultado, dejaron las redes y le siguieron. En tercer lugar, Jesús vio a Jacob y a Juan del versículo 19 y 20. Descripción del versículo en el 19, eran hermanos, hijos de Zebedeo, eran pescadores, el llamado, respuesta al llamado inmediatamente, resultado dejaron a sus padres y le siguieron. Si te fijas, este es un bosquejo que está más acorde a la idea principal de el autor. Primero Jesús vino a Galilea, después Jesús vio a Simón y Andrés, tercero Jesús vio a Jacobo y a Juan. Entonces, obviamente una predicación pues te va a salir más apegada a lo bíblico desde el exégesis. Por eso no me gusta mucho la idea o la forma en que hemos aprendido la homilética, porque tú tomas el texto en español y según tu criterio dices, estas son las ideas del texto. Entonces ya de ahí desarrollas tu predicación. No estoy diciendo que está mal porque pues siempre lo hemos hecho así, pero lo ideal sería esto. Lo ideal sería irte a la exégesis y que desde el griego o desde el hebreo saque las ideas principales del autor. Luego hay un análisis de palabras y conceptos que vendría siendo el análisis léxico y sintáctico. Leer más acerca de las palabras especiales. A quien está haciendo la exégesis le llama la atención 8 palabras. Querusón, proclamado, evangelión, evangelio, basileas, toteu, reino de Dios, plerotai, jo kairos, ha sido cumplido el tiempo, egiken, él ha acercado, metanoite, arrepiéntanse, pistuete, crean, aleis,
antropón, pescadores de hombres. Esas son las palabras que a quien está haciendo la exégesis le interesa y las quiere analizar. Entonces, primero hace la lista. Primero hace la lista en griego de cuáles son las palabras. Después, identificar y estudiar acerca de las palabras que necesitan especial atención. Y luego ya pone, primero, querusón, proclamado, viene de queruso, se traduce divulgar. Segundo, evangelión. Y luego ya aquí está tomando pues algunos diccionarios, algunos léxicos de griego-español. Si te fijas, primero es la lista, después es la palabra y sacar el significado lo más amplio posible. En este caso son 8, yo solamente aquí puse las 3 primeras, ¿no? Luego que sigue, investigar los antecedentes históricos culturales de conceptos que requieren estudio especial. De Marcos 1, 14 y 15, los judíos reconocían que Dios gobernaba el universo en cierto sentido, pero oraban a diario por el día cuando su reino o gobierno se estableciera sobre todos los pueblos de la tierra, creían que entonces todos se someterían a Dios, porque los evangelios afirman que Jesús debe venir 2 veces, reconocen que el reino llega en 2 etapas, el gobierno futuro de Dios se establece en la vida de los que le obedecen en el presente y lo hará en todo el mundo cuando Jesús regrese. Sin embargo, Juan todavía no estaba en posición de poder hacer esta distinción. Muy bien. En el caso de investigar los antecedentes histórico-culturales de los conceptos es qué significa la palabra, por ejemplo, en este caso de Marcos 14 y 15, las palabras que tomamos, proclamar, evangelio, reino de Dios, ¿qué significaban en este contexto? Entonces tú debes de tomar nota. Una palabra se traduce o se saca el significado por su uso y no por su origen. Entonces, en el tiempo de Jesús o en el tiempo del Evangelio, ¿cómo se usaba? Entonces, por ejemplo, la palabra reino o gobierno, ellos tenían ya toda una cosmovisión al respecto, ¿no? Cuando venga el reino de Dios va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces, si te fijas, tiene que ver obviamente mucho con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que Jesús vino a Galilea para proclamar el reino, el evangelio del reino. Entonces, en el contexto bíblico del evangelio de Marcos, culturalmente históricamente, ¿cómo se toman las palabras? Luego Marcos del 1:16 al 20. A los escritores antiguos frecuentemente les gustaba ilustrar sus enseñanzas con ejemplos y Marcos no es la excepción. Después de contar cómo Jesús llamó a la gente que pongan sus vidas en manos de Dios, relata un ejemplo particular que ilustra cómo le hicieron algunos seguidores de Jesús. Algunos en la Palestina judía eran ricos, la mayoría era relativamente pobre. Algunos, como los pescadores, pertenecían a una clase media entre los ricos y los pobres. Las distinciones eran menos claras en Galilea en gran parte del imperio. Es evidente que Jacob y Juan no eran pobres, empleaban a jornaleros, según el versículo 20, como solo podía hacerlo la gente con medios, aunque el término podría significar esclavos contratados, es más probable que signifique obreros libres contratados. Es probable que Pedro y Andrés fueran socios de Jacobo y Juan, según Lucas 5, 7 al 10, y sabemos de otras sociedades pesqueras de esa época. Este texto indica que ninguno de estos discípulos dejó su negocio porque le fue mal, dejaron trabajos para que pagaran bien, es decir, dejaron trabajos que pagaban bien. Es decir, no dejaron por gusto sus oficios, sino que hubo un llamamiento. Del versículo 14 y 15 entendemos el reino de Dios, que Jesús viene a predicarlo, y del 16 al 20 entendemos que Jesús está reclutando a sus nuevos predicadores, ¿no? Entonces ya se nos acabó el tiempo, hasta aquí le vamos a dejar, todavía nos falta mucho, un poquito más. Entonces, investigar los antecedentes histórico-culturales. La semana que entra terminaríamos con lo siguiente. Mira, lo que nos faltó fue esto, el contexto general bíblico y teológico, relaciones entre el pasaje, citas y alusiones y paralelos, etcétera, con el Antiguo Testamento, comentarios, estudios especiales del pasaje, traducción refinada y paráfrasis ampliada. En esto te voy a decir así rápidamente antes de que lo veamos la semana que entra, ¿verdad? Porque tenemos que cerrar con esto y ya darles yo el formato. La traducción refinada nos lleva, nosotros muchos nos inclinamos a la traducción Reina Valera. ¿Por qué? Porque a la hora de que haces esto, que haces una traducción,
cuando lees, por ejemplo, Marcos 1:14, después de ser entregado a Jesús, Juan vino Jesús a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios. Y lo comparas con Reina Valera, se parecen mucho. Entonces, por eso muchos nos inclinamos a Reina Valera. ¿Por qué? Porque a la hora de traducir, cuando tú traduces y no estás viendo ninguna versión en español o ninguna traducción en español, tú directamente traduces del griego, a la hora de comparar tu traducción con Reina Valera, se parecen mucho. Entonces, por eso muchos nos inclinamos a Reina Valera porque es como muy fidedigna a la hora de traducir. Luego, traducción refinada y paráfrasis empleada. Será lo mismo, lo repetí. La aplicación, ¿qué aplicación tendría para nuestra vida actual? Eh, los versículos que tú tomaste para tu exégesis. Hay un principio universal, etcétera. Y ¿a qué se puede aplicar? Se puede aplicar al hogar y al ministerio. Y finalmente, pues, una predicación completa. Una predicación completa. Ahora sí, un bosquejo de la predicación. Un bosquejo de la predicación, si te fijas, un poquito más completo. Y finalmente, ¿cuál es el final o cómo terminaríamos nuestro exégesis? Con una predicación completa, tema, asunto, texto, propósito, proposición, introducción, etcétera, y el bosquejo según nos lo dio nuestra traducción y nuestra exégesis. Entonces, nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Ya la semana que entra vemos los últimos elementos y terminamos. Entonces, por eso te digo que sí te salen como unas 25 páginas más o menos de una exégesis. Esta es una exégesis completa, hasta el final. Y ya al final, pues, aquí quien hizo la exégesis puso 10 referencias bibliográficas. Entonces, es todo un estudio académico, ¿verdad? Una exégesis. Muy bien, no sé si tienes alguna duda, comentario. Ya terminamos hasta aquí. Si no, la semana que entra, pues continuamos, ¿verdad? Continuamos donde nos quedamos. Yo les voy a dar los 8 pasos y cada elemento de esos 8 pasos para que ustedes ya lo tengan y también muy probablemente les voy a dar ya la pericopa de lo que quiero que analicen, de lo que quiero que hagan su exégesis. Muy bien. Sale pues, Gracias. Daniela, Dios te bendiga, nos vemos pronto. También, Dios te Este, bendiga. esperemos que Clarice esté bien y que todo salga bien de aquí a la semana que entra nos podamos ver. Sí. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, mano.